Buenos días a todos, muchas gracias por su interés. Vamos a iniciar compartiéndoles un pequeño video de todo lo recopilado aquí en Neurología Segura. Muchas gracias. Empecé con un dolor que parecía de muela, pero yo ya no tenía dientes. Me los quitaron los dientes de arriba, de uno por uno. Me decían que era un nervio de la muela, que era otro nervio de acá. Los dientes de arriba no tengo ni uno. El dolor no se quitaba. Me volvieron a quitar más dientes porque era increíblemente el dolor y sin una solución. Yo creo que empezó con una limpieza dental y fuimos con otro. Y él dijo que era la muela del juicio. Me la sacó y empeoró esto. Me destaparon toda la dentadura y seguía con el dolor. Un dolor que supera mucho un problema dental. Y me saqué una muela y entonces de ahí me saqué otras dos. Pensé que era la muela que me dolía y fui al dentista. ¿Qué hizo el dentista? Pues casi me dejaba sin dientes. El dolor seguía, pero pues ya no tenía muelas. Me hicieron endodoncia en tres dientes y siguió el dolor, hasta peor, si se puede decir. Cuando me sacó las 3 piezas, que yo iba por la cuarta, me dijo que no. Digo, yo no le puedo estar sacando sus piezas de muelas si las tiene buenas. Y me fui haciendo sacar 1, 2, creo que me faltan como 5. Y ya cuando ya iba pues para la sexta, por ahí, fue cuando ya me diagnosticaron que era la neuralgia del trigémino. Estamos con la señora Claudia, actualmente viene a consulta con nosotros, presenta dolor en la región mandibular derecha. Sin embargo, pues ya viendo su resonancia magnética, podemos corroborar que también hay contacto con su nervio trigeminal, lo cual también puede generar el dolor. Varios procedimientos, muchos procedimientos dentales. Es un año que llevo con procedimientos dentales. Una endodoncia, después fue un retratamiento de endodoncia, después fue las 2 extracciones de esas 2 muelas, otras 2 endodoncias del lado derecho, también perforaron una del lado derecho, entonces tuvieron que hacer la extracción. Me hicieron injerto de hueso en esa endodoncia. También de estos, cuando me quitaron estas 2 muelas, como era tanto mi dolor y me decían, bueno, ¿por qué es el dolor si ya se te quitaron las piezas dentales? ¿Por qué tanto dolor? Me volvieron a abrir y me limaron hueso y luego abajo me hicieron otras 2 endodoncias. Entonces sí hubo un endodoncista que me dijo, sabes que esto ya no es un problema dental. Ahorita pues tenemos que ver si el daño que presenta es como tal por la neuralgia, por el contacto que se presenta, o si tiene algo que ver con los procedimientos dentales que se realizaron. Yo creo que al final siempre fue mucho dolor y puede ser, ¿no? Como dice el doctor, a lo mejor sí siempre fue el nervio trigémino y los doctores nunca advirtieron esa posibilidad, ¿no? Bienvenidos sean todos ustedes. Mi nombre es Nayeli Rojas, miembro del equipo de trabajo de Neurología Segura. Agradecemos su interés en esta sesión de webinar informativo de Neurología Segura, donde trataremos temas asociados con padecimientos neurológicos para informar a la sociedad en relación con ello en voz de especialista. El tema de hoy es enfoque odontológico para la neuralgia del trigémino, a cargo del doctor Mauro Segura. Egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, obteniendo el título de médico cirujano con mención honorífica. Fue residente en el Departamento de Neurocirugía Hospital General de México. Fungió como asesor médico especialista externo en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Realizó su formación en neurocirugía microvascular en el Departamento de Neurocirugía del Instituto de Investigación del Cerebro y Vasos Sanguíneos en la ciudad de Akita, Japón. Posteriormente, realizó un doctorado en la Facultad de Medicina en la Universidad de Keio en la ciudad de Tokio, Japón. En su experiencia académica, ha tenido más de 225 cursos nacionales e internacionales. Ha hecho más de 170 presentaciones y presentado más de 50 carteles en foros nacionales e internacionales de medicina. Ha participado en más de 35 publicaciones en revistas médicas nacionales y extranjeras. Ha sido coordinador en reuniones científicas nacionales
y sinodal por invitación en el Consejo de Cirugía Neurológica. Ha hecho presentaciones de novedosas técnicas quirúrgicas con testimonios de los resultados médicos en medios de comunicación locales y electrónicos. Actualmente cuenta con 30 años de experiencia en la práctica pública y 25 en la práctica privada, enfocándose en el tratamiento de la neuralgia del trigémino y diversos padecimientos neurológicos, atendiendo más de 3.500 pacientes y operando exitosamente a cerca de 1.500 pacientes. Sin más preámbulo, les comparto que al término de la participación del doctor Mauro Segura Lozano, daremos espacio para preguntas y respuestas mediante el chat, para lo cual solicito que expongan sus dudas. Les pido de favor que mantengamos nuestro micrófono en silencio. Así que damos la bienvenida al doctor Mauro Alberto Segura Lozano. Adelante, doctor. Buenos días, gracias a los asistentes por su interés en el tema. Buenos días, desde Uruguay. Gracias, bienvenidos todos. Voy a prender la cámara para saludarlos. Como preámbulo, vamos a dar entrada a esta presentación que es de sumo interés y en su momento, pues bueno, tendremos una serie de webinars sobre el tema y los que se conectaron desde el inicio habrán visto esta serie de relatos. Quiero mencionar y también reconocer, esto es la parte que vamos a hablar hoy. Sin embargo, también todos los días recibimos pacientes referidos por algún colega odontólogo. La última paciente hace 2 días con un dolor, poco tiempo, le pidieron un estudio básico de tomografía, se veía una sombra muy borrosa y con eso fue suficiente para referirla a nuestra clínica. Hicimos un estudio de imagen de alta definición y resultó una lesión neoplástica, un tumor, un quiste epidermoide. Entonces, hay los dos lados de la moneda y eso lo va a explicar más adelante la doctora Mireya Segura. Bueno, pues sin más preámbulo, queremos decirle que este tema es de mucho interés para todo el público, el dolor, y en este caso el dolor en la región cráneo-facial, o la región orofacial, o la región de la cara, y pues lleva el nombre de neuralgia del trigémino de manera coloquial. Sin embargo, a lo largo del desarrollo del tema vamos a ver que es un área de mucho desarrollo, de mucho interés que a todos les va a llamar la atención. Bueno, pues como definición aquí está, es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a daño tisular, real o potencial. Lo importante que debe llevarse el odontólogo y el paciente, y también los neurólogos, otros especialistas y médicos, es definir las características del dolor. Lo vamos a ver más adelante. Lo que nosotros llevamos todos estudiantes en primeros años de medicina y de odontología, semiología del dolor. ¿Dónde duele? ¿Cómo duele? ¿Qué tanto duele? Y cómo son las otras características, hacia dónde se distribuye el dolor y qué manifestaciones. Pero las 3 primeras es ¿dónde duele? No todo lo que duele es cara, no todo lo que duele es boca y no todo lo que duele es neuralgia. ¿Cómo duele? Pues hay varios dolores, vamos, la siguiente diapositiva, y la intensidad de leve a muy intenso, como el paciente de todas partes, de cualquier nivel sociocultural, de conocimiento, puede definir del 0 al 10, y el 10 es inimaginable, prefieren la muerte. El origen del dolor, estas son cuestiones técnicas, pues hay 2, el dolor por una estructura, que puede ser la piel, el dedo, el músculo, el brazo, en este caso en la cara, pues los tejidos de la cara, aquí tenemos una cantidad enorme de tejidos, glándulas, músculos, hueso, piel, articulación, oído, senos paranasales, etc. Cada estructura produce un tipo de dolor. Dolor, vamos a decir al público, un dolor dañino, un dolor que expresa un daño. Y el dolor neuropático, por su definición, es dolor que se origina en el propio nervio. El nervio, que es una estructura neural, puede sufrir alguna lesión y esto se manifiesta como estos tipos de dolor. Entonces,
Las características pueden ser tipo quemante, punzante, sordo, lancinante, palpitante. La mayoría de las personas no saben cómo es su dolor. El médico, el dentista tiene que explorarlo. Y el característico motivo de esta plática es el dolor tipo descarga eléctrica, choque eléctrico, calambre, electricidad, en las palabras que sean. Ese es un dolor neuropático y ella nos dio el 85% del diagnóstico. La siguiente habla de las características que les acabo de expresar. Esta se está grabando y va a estar disponible para ustedes. Lo que quiero que se vean es esto, definir el sitio del dolor y definir la característica. A veces un paciente puede pasar 10 minutos y no define. Eso también es semiología y eso también nos orienta a una variante de la enfermedad. Con respecto al dolor localizado o de origen dental, puede ser de ambos. Aquí es obviamente la exploración, el interrogatorio, las maniobras que hace el dentista para diferenciar entre un dolor nociceptivo, esto lo van a ver más adelante, en la boca, en la cavidad vocal, por situaciones dentales o alrededor del diente, y el dolor neuropático por situaciones de la terminación nerviosa que llega al diente. El día de hoy, pues bueno, no es un tema anatómico, pero una sensación dolorosa va desde la parte más distal del diente y se va conectando hasta llegar a la parte más central del cerebro. Entonces, pues eso es lo que tenemos que redefinir. Y bueno, como saben, hay muchas publicaciones. Estos son algunos de nuestros datos, otros están pues en la información pública. El dolor en general es la causa más frecuente de consulta médica en el mundo, en México, en Latinoamérica. El dolor orofacial, el dolor de la cavidad bucal que se refleja la boca, corresponde al 5% de todas las neuralgias, según bueno, esta investigación que alguien hizo. Y es algo muy, muy cercano. Ok. Entonces, la mayoría de las personas experimentan dolor. La mayoría de las personas experimentan un dolor de origen dental en algún momento de su vida. Prácticamente todos hemos ido a revisión con un dentista. Y este es un dato que quise agregarlo, por lo que mencioné al principio, menos del 2%, para que no caigamos en una situación de angustia, menos del 2% de los pacientes con neuralgia del trigémino clásica, dolor en la región facial que se distribuye a los dientes, estará asociado a dolor dental. Empecemos a anotar estas cifras porque van a ser muy importantes al final. La neuralgia del trigémino tiene una incidencia de aproximadamente 4.7, vamos a cerrarlo, 4 a 5 por 100,000 habitantes por año. Esto es 1 por 20,000, y hagan sus cuentas. En la población después de la sexta década aumenta a 20 por 100,000 habitantes, por eso es más frecuente en personas de la tercera edad. Esta es una división muy fácil. Todos los médicos deberían tener esto en su consultorio. Obviamente los dentistas se lo saben de memoria. Esta es la distribución del nervio trigémino. Como su nervio lo dice, son 3 ramas. En la imagen de la derecha la persona señala exactamente como que estuviera ella estudiando anatomía la región B2, la región intermedia, la región maxilar. El nombre no importa. Lo que importa es que identifiquemos. Si ella llega ahí con ustedes, pues por supuesto que no tiene un dolor dental. Es la distribución completa del nervio. Es un caso muy simple. Habrá que preguntar cuánto tardó ella en llegar a una clínica altamente especializada. Las ramas más frecuentemente afectadas son 2 y 3. También deriva la confusión. La menos es la oftálmica. También se van con el oftalmólogo. ¿Y cómo se clasifica? Esto también es en términos muy generales. Para los médicos, para los odontólogos, los profesionistas. A veces los pacientes quieren entender esto. Digamos que se requieren 15, 17 años de dedicarse al estudio, a la investigación, a trabajar sobre esto para tener un conocimiento pleno. Aquí con nosotros, después de 22 años de trayectoria, pues esto es bastante simple y lo hemos resumido así.
Pues hay el dolor primario, como se define aquí, puede ser el clásico, es el dolor del nervio trigémino, voy a ser muy repetitivo, en que se dirige o que se presenta o que se percibe en la cara, en alguna de las regiones de la cara, que puede ser la segunda o la tercera, como descarga eléctrica. Y ahí tenemos el 85% de los pacientes van a tener esta forma clásica, fácilmente diagnosticable, tratable y operable en un centro altamente especializado. Y va a haber una variante que es la idiopática, como su nombre dice, no se sabe ni la causa, ni hay tratamientos, el pronóstico es bastante desfavorable y hay que identificarlo y también hay que informarle y también se confunde con problema dental porque no es el característico. Y la forma secundaria, que es el ejemplo que les comenté, pues es el dolor muy parecido a la clásica, pero durante los estudios de escrutinio encontramos pues, una causa clara, como puede ser esclerosis múltiple, puede ser un tumor, puede ser una lesión. Esto es un poco para hablar de la forma clásica. La neuralgia clásica es esto. Este es un estudio de imagen, se conoce como resonancia magnética. Aquí todos ustedes pueden ver donde está mi cursor, la flecha roja. Evidentemente hay una compresión sobre el nervio es la línea vertical, el otro nervio del lado derecho está sano, y pues esto está muy ilustrativo y es para una plática. Esto no sucede más que en la mitad de los pacientes que tienen neuralgia. Es un volado, es algo azaroso y solo es un estudio de apoyo para descartar tumores. Aquí tratamos de que se imaginen, en este dibujo, bueno, está el nervio con su cubierta de mielina, que es un tipo de grasa, y cómo se va destruyendo, y en el momento que hay una irritación, sucede se presenta el dolor como descarga eléctrica. Si quieren, quédense con esta imagen en la mente. Aquí es un dibujo que hizo uno de nuestros médicos. Podemos ver 1500 situaciones diferentes, 1500 variantes. No hay una sola como se pensaba, pues todavía hace 2 décadas. Respecto a la neuralgia idiopática, ya la mencioné, esto también se queda, pero es la forma más rara, menos del 10%. La resonancia prácticamente es normal, aún en ojos expertos, aún con buena calidad. Las características clínicas son distintas. El dolor es más ardoroso, más continuo, puede durar horas o días. El dolor se extiende a otros sitios fuera de la cara, cuello, hombros, nuca, oreja, ojo, se va al otro lado. Es más frecuente que se vaya al otro lado, hasta en un 17%, y es más de mujeres jóvenes. La recurrencia y persistencia a los tratamientos médicos, quirúrgicos y todo lo que existe es muy alta. Y en tercer lugar, la neuralgia secundaria, pues se refiere a la causada por alguna lesión. Pues aquí tenemos una lista enorme, aquí va una cantidad de tumores, infarto, cáncer, incluso posterior a COVID. Todo esto requiere mucho estudio. Yo creo que merece un webinar especial, la causa secundaria. La mayoría de estas existen, algunas otras, como el primer caso de COVID lo describimos hace 4 años, algunas otras variantes posterior a cirugía nasal, posterior a cirugía estética, posterior a traumas craneofaciales, y pues de los más conocidos son la esclerosis múltiple. También ahí hay un tabú. No todos los pacientes con esclerosis padecen dolor como forma propia de la enfermedad, también pueden tener neuralgia. La dental, que es el tema de hoy, posherpética, que es bastante frecuente, y algunos tumores como los meningiomas o el quiste epidermoide que vemos aquí, y que la única manifestación, así aunque parezca extraño, de este gran tumor era un dolor en un diente. Bueno, las que sobresalen desde el punto de vista dental, pues lo va a tratar la doctora: cáncer en la región submaxilar, absceso dental, trauma maxilofacial, disfunción de la articulación temporomandibular y procesos múltiples dentales, que es un campo enorme. La neuralgia trigémino secundaria, un proceso, es motivo de la plática, me lo voy a saltar porque está la experta con nosotros, pero esto ya está muy analizado por mucha gente, muchos estudiosos. Destacan los
médicos, científicos y gente japonesa en esta área. Aquí tenemos otro ejemplo, traumatismos faciales. Esto también corresponde al área de odontología. Y los ataques de dolor tienen una duración más prolongada. Esto es la teoría. Claro que el cirujano dentista, el odontólogo tiene que hacer su escrutinio, pero en general, para el paciente, el dolor tiene una duración más prolongada que los de la neuralgia del trigémino, y la mayoría de los pacientes describen un dolor intenso y continuo sin zona desencadenante, a diferencia del trigémino. Y este punto, los pacientes no responden al uso de una droga que se llama carbamazepina, contrario a los pacientes con neuralgia del trigémino. Entonces, esto que subrayé, el 10% de pacientes atípicos, pues se confunde, ¿verdad? Entonces, bueno, esto lo van a explicar nuevamente. Esos son criterios que tampoco los tenemos que aprender, pero el dolor debe ser persistente, que se repita en los puntos gatillo, en algún lado de la cara, claro que puede ser bilateral, y a lo largo del tiempo va a ser progresivo, ante estímulos inofensivos. ¿Qué es esto? Se llama alodinia. Quiere decir que al masticar, la gente, las personas, todos, dicen, doctor, es que no puedo comer, masticar, besar, los caballeros rasurarse, una palmada, recibir un beso de su bebé, una caricia, el frío extremo, el calor, el masticar, por supuesto un aseo dental nadie lo soporta cuando padece la neuralgia, y todas estas son características que deben ir orillando a pensar que es una neuralgia. El diagnóstico se centra en dolor referido al territorio del nervio trigémino y la característica semiológica del dolor neuropático, descarga eléctrica, con respuesta parcial o temporal a la carbamazepina. Esto resume toda la plática. Si se quedan con esto, la mayoría de los profesionales que ven pacientes, pues ya tienen 85% del camino recorrido. Aquí tenemos el estudio por imagen, pues es un ejemplo muy ilustrativo. Aquí lo podemos ver. Otra vez un ejemplo donde la línea vertical es el nervio trigémino. Esta línea curviforme, pues corresponde a un vaso sanguíneo, que nosotros sabemos que es una vena, y evidentemente está comprimiendo y causando el dolor. Este es de alta especialidad y tenemos que ser muy claros. En Latinoamérica vamos a encontrar 10 o 12 centros en todo Latinoamérica altamente especializados. Esto es, centros que se dediquen a tratar y estudiar y operar pacientes con este problema. Más de 100 casos, muchos más, por año. Ese es un centro altamente especializado. Independientemente de que en México, en cualquier gabinete se puede hacer la resonancia, ¿verdad? Este es otro ejemplo de una causa secundaria muy evidente. No es el tema de esta plática, es un tumor, y la única manifestación es dolor en la región facial. El tratamiento de prueba, eso es, tratamiento de prueba es la carbamazepina o sus derivados, y valorar los efectos secundarios, valorar la respuesta terapéutica, y con eso se confirma. No es tratamiento, es prueba diagnóstica terapéutica, mientras el paciente decide operarse o mientras su médico lo refiere para un tratamiento definitivo o un tratamiento paliativo. Estos son los paliativos. Los que han padecido esto por 7 años o más saben que les informan tal vez muchas opciones. Estas son comprimir el nervio con un globo, destruir el nervio con alcohol, quemar el nervio con calor de radiofrecuencia, quemar el nervio con radiación, se llama radioterapia por estereotaxia, y bueno, todos son paliativos. Y hay que aclararlo, y funcionan, lamentablemente son temporales. Algunos pacientes, sobre todo de la tercera edad, son candidatos para evitar riesgos cardíacos en caso de cirugía. Esta es la descompresión que pues hacemos aquí en este centro altamente especializado. Es la descompresión. El nombre coloquial, el nombre médico es descompresión microvascular. Eso fue hace casi 70 años por el doctor Llaneta. Nosotros, a lo largo de las últimas 2 décadas,
estamos proponiendo que el nombre sea microquirúrgico. No es una arteria la que hay que descomprimir, sino un contexto arterial, venoso, membranoso, óseo, inflamatorio, y eso es microcirugía. Esto es como lo hacemos. Hemos logrado ingresar a este grupo pacientes obesos, con obesidad mórbida, los cuales en varios hospitales institucionales y en Estados Unidos no son candidatos por el riesgo que representa. Sin embargo, nosotros tenemos una estadística de 0 mortalidad, y pacientes de la tercera edad, que son 70 y más, que también son excluidos simplemente por la edad, sin tomar en cuenta las comorbilidades. Tenemos el orgullo de haber operado gente de 80 y 90 años. Entonces, nosotros llevamos esta campaña, esta cruzada desde hace 22 años. Es un preámbulo que les queremos presentar. El tema el día de hoy no está enfocado a platicar de lo que hacemos nosotros, sino dedicado a lo que hace el área de odontología. Y pues con esto termino mi participación. Muchas gracias, Nayeli. Muchas gracias, doctor Mauro. Ahora damos la bienvenida también a nuestra invitada especial, la cirujano dentista Mireya Segura Lozano, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialidad de odontopediatría, con diplomado en cirugía maxilofacial, farmacológica y endodoncia. Actualmente ejerce práctica privada desde hace más de 33 años. Muchas gracias y adelante, doctora. Muchas gracias. Bueno, a mí me toca hablar de la parte odontológica. Hay una estadística que se realizó aquí en la Clínica de Neurología Segura, donde podemos ver todas las deficiencias que podemos presentar los odontólogos, y para lo cual vamos a hacer una revisión. Tenemos la estadística nos arroja que la neuralgia del trigémino se ve con mayor frecuencia en mujeres que en hombres. El lado preferente de esta neuralgia viene el lado derecho. También nos muestra que los primeros molares que se atienden el odontólogo son primer molar superior, segundo molar inferior, todos derechos. Estamos tratando de localizar el dolor. El paciente llega a nuestra consulta por un dolor que no sabe de dónde viene y que atribuye a la boca, porque es un dolor orofacial que involucra, como todos sabemos, una o dos ramas de la mandíbula, que sería la 2 o la 3, la mandibular o la maxilar. El odontólogo deberá poner atención y hacer una historia clínica adecuada para ir descartando alguna otra posibilidad. Se sugiere una revisión exhaustiva de todas las condiciones que podrían darnos un dolor en cavidad bucal. Esto es, la mayor parte de los pacientes que vienen con dolores agudos, como se puede describir el dolor de la neuralgia, viene por procedimientos necróticos, infecciones que nunca habían dado algún síntoma y de repente se dispara, ¿no? Pacientes que tienen caries de segundo o tercer grado que no tenían dolor y de repente se dispara. Una vez resuelto estos problemas tan básicos, tan elementales, tan evidentes, y el dolor continúa en el paciente y el paciente describe el dolor, habrá que buscar otras causas como hipersensibilidad, como bolsas periodontales, como, no sé, ya con estudios radiológicos como es la ortopantomografía, las radiografías dentoalveolares. Si encontramos alguna otra condición que nos refiera y produzca este tipo de dolor. Si el paciente presenta que un año continuo ha tenido el mismo dolor y ya se resolvió todo lo que era de cavidad bucal, entonces tendremos que empezar a pensar que es un dolor que tendremos que remitir al especialista. Algunas de nuestras opciones son el maxilofacial. El paciente describe perfecto el dolor, te señala con su mano. Hay pacientes que dicen, no, se me sube el dolor hasta la cabeza, habrá que dudarlo. Lo describe igual como un dolor que no lo alcanza a localizar. Y evidentemente, si ya tuvo las endodoncias, si ya tuvo
las extracciones incluso, que es lo que queremos evitar, ¿no? Que el paciente no diga, como en los pacientes que vimos inicialmente, que han perdido 2, 3, 4 piezas porque eso es una mutilación y al final pues no fue dental, ¿no? Tenemos, siguiente por favor. Bueno, tenemos otros dolores que pueden ser el dolor que irradia. En boca tenemos dolores que por un traumatismo a la hora de lavarse los dientes, te generas una úlcera. Esa úlcera es un dolor que no tiene una localización exacta, ¿no? También tenemos en boca nuestros herpes que tampoco nos presenta un dolor localizado. Si eso no lo encontramos con características clínicas en boca, tendremos que pensar en la neuralgia. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. A partir de nuestros primeros síntomas es cuando el paciente acude al dentista. Cuando ya revisamos todo esto, ya pasó un año, más de un año, todos los tratamientos y sigue el dolor, incluso va aumentando, tenemos que pensar en remitir con el especialista, ¿no? Los primeros tratamientos, que como lo muestra la gráfica, acuden al dentista y son un 62%. Este dolor en especial, yo creo que puede coexistir con el dolor de la neuralgia. Por eso es muy importante que resolvamos los problemas odontológicos y si el dolor persiste, remitir con el especialista. Siguiente, por favor. A los médicos que nos toca, pues, diagnosticar que puede ser una neuralgia del trigémino es de primera mano a nosotros los odontólogos. Hay que capacitarnos para revisar exactamente que no sea dental. Siguiente, por favor. Bueno, aquí ya lo que mencioné, tenemos muchas opciones para remitir, pero si podemos diagnosticar, porque el dolor es muy específico, es una descarga eléctrica que se irradia. Es un dolor que aparece por un efecto gatillo, hay algo que lo dispara y puede ser algo tan fácil como morder, tocarse de repente. Entonces esos son signos de un dolor que no es de origen dental. Los dolores de origen dental los podemos identificar perfectamente bien con calor, frío al masticar y una zona localizada. Entonces eso nos da indicio de que es un dolor que va hacia la neuralgia, ¿no? La neuralgia de trigémino, no lo mencionó el doctor, pues es un dolor que al paciente incluso le dan ganas de suicidarse porque es de una intensidad que no se controla. La otra característica que tenemos de tomar en cuenta es que si el dolor se combate con la carbamazepina, no es un dolor dental, porque nosotros tenemos los analgésicos de primera elección y con eso se controlan nuestros dolores que surgen en nuestra cavidad. Entonces ya podemos ir pensando en eso, ¿no? Cuando no cede el dolor con un analgésico de uso normal, común, entonces no es en nuestra área, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí, bueno, ya lo mencionó el doctor, todos los especialistas, lo que atañe en este momento es que debemos de discernir que no sea un problema dental, o en la orofaringe, ¿no? Siguiente, por favor. Las áreas que competen en nuestra profesión, pues son las dos ramas, maxilar y mandibular, como ya lo dije. En esta tabla podemos observar las razones por las que puede aparecer el dolor y ni esas nos dan la idea de que no son dentales. Tenemos que hacer una historia clínica exhaustiva, tener todo el tiempo para analizar hasta los movimientos, lo que el paciente te señala y bueno, en base a todo esto ya poder remitir. Siguiente, por favor. Lo que quiero que evitemos todos los odontólogos es llegar a que el paciente pues pierda dientes
porque finalmente no es así, ¿no? Hay que estar muy claros que después de una endodoncia, después de repetir la endodoncia, es mucho más fácil que nosotros provoquemos algún daño, ¿no? Entonces hay que hacerlo con toda la precaución. Bueno, como todos sabemos, el odontólogo podemos encontrar las caries, los abscesos, las necrosis, padecimientos dentales que tienen características muy claras para para resolverlos, y una vez que eso está resuelto y el dolor continúa, bueno, incluso soy repetitiva, ¿no? Hay que remitir al especialista, que es el neurólogo, el neurocirujano. Ujú. Adelante, por favor. ¿Ya? ¿Ya? Cuando después se trata de la neuralgia del trigémino, bueno, concluimos que lo que yo quiero llegar es que no tenemos que extraer piezas dentales, porque primero hay que discernir que no es una pieza dental donde viene el origen de este gran dolor, ¿no? Siguiente. La incidencia de la neuralgia es algo que es muy importante destacar. Si ven estas cifras, realmente nos tocaría ver como dentistas con una consulta frecuente a un paciente cada 10 años, ¿no? O sea, el hallazgo realmente no es como que te vas a encontrar uno en cada mes, pero sí debes de estar atento a que eso no pase. En la práctica que yo he ejercido por más de 30 años, yo puedo decirles que nada más he detectado uno, aunque sí, después de muchos estudios también he visto pacientes que vienen mutilados justo porque no se les encontró a tiempo este síndrome. Ahí están las cifras, pero bueno, lo importante es que estemos enterados de que es una condición, es un síndrome que existe y que nosotros somos los que tenemos que detectarlo a tiempo. Siguiente. Bueno, esta ya es la conclusión. Los pacientes con neuralgia de trigémino al primero que visitan es al dentista, y de ahí ya todos los tratamientos, ya que perdieron dientes y el dolor continúa, es cuando dicen, hay que pasar a otro especialista. Evitemos que pase esto, por favor. Siguiente. Las causas del dolor en boca, yo también se las dije, ya también usted las sabe. Gingivitis, dientes incluidos, caries, primero, segundo, tercer grado, hipersensibilidades en dentina, tratamientos endodónticos inconclusos, estrés. En nuestra área también manejamos el dolor articular por estrés, que en esta ciudad es alta la incidencia. Siguiente, por favor. En nuestra historia clínica, pues tenemos mecanismos como las percusiones, horizontal, vertical, ver al paciente cuando dirige su mano hacia las zonas que dirige, hacer pruebas de calor-frío, nos apoyamos con estudios radiológicos. En cavidad bucal tenemos la radiografía y la tomografía. En el caso de la neuralgia del trigémino no abarca nuestra área, así que nuestra tomografía no nos va a dar un diagnóstico de neuralgia del trigémino. Adelante. Cuando el odontólogo ya sospecha de una neuralgia del trigémino, con estos conocimientos, pues vamos haciendo hincapié en qué momento puede dispararse el dolor. El dolor odontológico tiene un inicio claro al masticar, siempre definido. El dolor neurológico hacia la rama del nervio es un dolor que es espontáneo, que no tiene un horario, no tiene una condición. El dolor dental en alguna infección aparece en las noches, no te deja dormir, y es cuando el paciente ya acude al dentista, ¿no? Siguiente, ahí sigue.
En el dolor dental se administra algún anestésico, algún analgésico y se controla el dolor. En el dolor neurológico no se puede quitar el dolor con ninguno de estos métodos, prevalece el dolor. Lo que decía el doctor, existen las pruebas diagnósticos a través de la carbamazepina para, si eso se controla, es neurológico. Aquí también esto es, cuando el dolor no se controla, tenemos que empezar a sospechar. Cuando ya resolvimos las primeras razones por un dolor odontológico y el dolor continúa, hay que empezar a pensar que no es un dolor odontológico. Y entonces se va se remite al especialista. Aquí dice, el tratamiento eficaz de la neuralgia del trigémino comienza, pues, después de haber atendido toda la salud bucal. El dentista ya identificó que no es de boca, ya hizo todos los tratamientos pertinentes y entonces hay que remitir al especialista. O sea, aquí tenemos que ser claros en esto. Ante la duda, preferible mandar al neurólogo antes que mutilar. En este cuadro, que es muy grande, no vamos a entrar a todas estas áreas, no se espanten. Aquí tenemos la diferencia entre el dolor de neuralgia del trigémino y el dolor de la orofaringe. El dolor del trigémino es un efecto punzante con un choque eléctrico. El dolor dental es un dolor agudo, pulsátil, intenso, que va subiendo de menos a más, dependerá de la evolución de la enfermedad. El dolor neurológico es breve, de diferentes intensidades. El dolor dental es constante y va subiendo la intensidad. El dolor del trigémino es de impacto, sin un horario, sin nada. Y el dental de moderado a intenso. El neurológico es unilateral, aunque hay excepciones. Y el dolor, el dental puede ser muy localizado. En las características de los estímulos para el trigémino son ligeras, puede ser desde un roce, de hablar, de cepillarse los dientes. El dolor dental es un dolor que se ocasiona bajo algún mecanismo concreto. Frío, calor al morder, ¿no? El tratamiento, bueno, en la neuralgia lo ve el especialista. En el caso del dental, pues dependerá de la condición que encontremos, ¿no? El dolor neurológico es responde a anticonvulsivos, a la carbamazepina. El dolor dental responde a antibióticos, analgésicos, antibióticos, ¿no? Entonces, con esto nos podemos dar una gran idea de que estamos muy cerca, pero no es el dolor. Bueno, las conclusiones existen varias causas del dolor ontogénico y no odontológico. Puede combatir el diagnóstico y se deberá de diagnosticarse y mandar con el especialista. Ya entendimos que todos los pacientes, al primer especialista que ven es al odontólogo. El dentista y los pacientes deben ser conscientes de los diferentes tipos de dolores. Y bueno, a lo que yo quiero concluir es que hay que desarrollar esta sensibilidad para diferenciar entre la neuralgia del trigémino y un dolor odontológico. Si hay dudas, aquí está el doctor. Muchas gracias, doctora Mireya. Tenemos algunas preguntas hechas por nuestra audiencia y dentro de nuestras redes sociales respecto al tema. Aquí, así que si están de acuerdo, doctor Mauro, doctora Mireya, voy a proceder a comentarlas para que nos puedan apoyar. Tenemos por aquí, ¿existen signos y síntomas, procesos o previas a la neuralgia del trigémino? Los signos y síntomas, ese es un síndrome, es la neuralgia. Ese es el grupo. Esto es muy interesante, la pregunta. Toda esta charla de dolor en la región orofacial, craniofacial, de cualquier tipo, descarga eléctrica o atípica, de cualquier sitio,
extensión de cualquier lado y de cualquier causa, es el síndrome de neuralgia del trigémino. Ese es, pues no es el preámbulo, es el inicio de una enfermedad. Y lo que tenemos que incidir y parar con los pacientes, pero sobre todo con los profesionistas, es de ahí se derivan más de 40 causas que les mencionamos. Una de ellas, por decir una, es el dolor de origen dental, que fue todo lo que desarrolló la doctora. Esa es una de las 40. Y las otras 39, yo se las mostré, pueden ser de cualquiera de los tejidos, de los órganos que están alrededor y también referido. La parte que quiero que se lleven, la parte dental, pues creo que fue muy clara la doctora, pues tienen que pasar 10 años de experiencia y de conocimiento y de práctica odontológica aproximadamente en una ciudad y en un país. Nosotros somos gente de 33 países y vemos esto y cosas más increíbles y cosas también novedosas. Hay gente de Estados Unidos, Europa, pero tienen que pasar 10 años para que atiendan o tengan la posibilidad de tener un paciente. Si lo tienen alerta, ¿no? En su conocimiento, en su entrenamiento. De este lado es al revés. De los más de 3.500 pacientes que atendemos, 2%, pues es un número pequeño, corresponden a problemas dentales. También nosotros estamos alertas a que no sea la neuralgia clásica. 2%, pues es una cantidad increíble de pacientes. Los números son muy claros, pero hay que verlos con mucho cuidado, las proporciones. Estamos hablando de que para tener estos datos que les presenté, pues son 22 años, son 33 países, y es un radio de influencia de más de 80 millones, haciendo esa relación matemática. Gracias. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta más. ¿El bruxismo podría ser un factor etiológico desencadenante de la neuralgia del trigémino? Bueno, el bruxismo como tal no es un factor desencadenante de la neuralgia porque el bruxismo se maneja en odontología como el 70% del paciente adulto de edad adulta avanzada tienen bruxismo. Lo que podemos agregar y observar es que si tenemos a una paciente de más de 50 que vive con la atención de la ciudad, que ya ha pasado por muchas otras causas, por ausencia dentales, podría desarrollar la neuralgia si entra en este mínimo porcentaje que se acaba de dar. El bruxismo como tal no es la causa de la neuralgia. Lo que les decía hace rato, puede coexistir el bruxismo con una neuralgia. Entonces, el odontólogo atenderá el bruxismo, el maxilofacial, la articulación ATM, y si el dolor es incapacitante, si es agudo continúa, entonces pasará con el especialista. Como una pregunta en conjunto, preguntan que si cuando exploramos la rama B2 y la B3 deben presentar dolor para identificar que es una neuralgia, y vuelven a preguntar en conclusión para ustedes qué es la neuralgia del trigémino. El dolor tipo descarga eléctrico en el punto gatillo de la rama B2, que pues, los odontólogos saben que es la fosa nasal aquí en esta parte muy cercana del colmillo, y el orificio infraorbitario a la mitad de lo que llaman la cuenca de la órbita, son característicos de la neuralgia del trigémino clásica. Y no hay otro nervio y no hay otro dolor y no hay pierde. Y lo que dijo la odontóloga, si no es ahí, le duele cualquier otra estructura vecina, y puede ser superficial, o puede ser en el vestíbulo, puede ser en el diente, puede ser algún componente del diente, o cualquiera de las piezas dentales que son todas de un lado. Entonces hay que buscar un origen odontológico, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos, y eso es el motivo principal de este webinar. En la definición está muy fácil, y para nosotros también, y requieren pues más entrenamiento, más práctica, más acuciosidad, el interés en ese paciente,
para hacer la diferencia, ¿no? Si ponemos ejemplos raros, pues claro, también puede haber un problema en el primer premolar y que en ese momento la lesión, un absceso, esté lesionando el nervio dental y que le dé una descarga eléctrica y que tenga tal cantidad de pus que sea tan fuerte como una neuralgia del trigémino clásica. Pero son las cosas raras, ¿no? Y obviamente un dentista lo va a descubrir muy fácil. Gracias, doctor. ¿El dolor de la neuralgia del trigémino idiopática puede presentarse en hombres? Sí. Yo mencioné que era preferentemente mujeres jóvenes, como todo en medicina. Hicimos la publicación, es una investigación que hizo una de nuestras colaboradoras. La relación es 7-1, a diferencia de la clásica, que es 3-1. Pero hay hombres, hay una proporción de hombres. Lo más importante acá y dramático es que es en mujeres muy jóvenes, aparentemente saludables, y si el odontólogo, el primer contacto, o los médicos, que son segundos contactos, no identifican esta variante, neuralgia del trigémino atípica, pues las personas, mujeres jóvenes, pierden muchas piezas, muchos tratamientos, muchos recursos, se va agregando adicción a varias de las drogas que se recetan o que se sobre recetan o se autorrecetan, se asocia también a cuadros depresivos e intentos suicidas y dependencia a narcóticos. Entonces, el cuadro es muy dramático en la fase final. Aquí lo importante, y creo que es la tarea que todos se deben de llevar, es identificar ese cuadro al inicio, como lo dijo la doctora, pues cuando llega el paciente a los 7 años ya sin dientes y con 3 estudios y 20 doctores y 3 países, pues está fácil, ¿no? El dentista que recibe un paciente con un dolor pudiera ser en el punto gatillo, como que no se define el dolor, le revisaron y no tiene nada más que su limpieza dental, salió bien, no, pues entonces no es dental. Yo creo que ya también fue clara la pregunta anterior, el bruxismo es el detonante en los que tienen neuralgia, y en los que no tienen neuralgia el bruxismo solo, por decirlo así, les aplana los dientes, pero no les da neuralgia. Entonces, esa identificación de los cuadros al inicio sí es una tarea difícil, sí le corresponde al odontólogo, sí están entrenados, solo hay que estar esperando ese paciente que va a llegar, y dijimos 1 por 20,000, ¿verdad? Pero pues a lo mejor hoy le toca a un dentista atender a 3, los 3 que le iban a tocar en 30 años. ¿Hay pérdida de sensibilidad después de la microcirugía? No. Esto es una pregunta también muy interesante. Un centro altamente especializado con un neurocirujano, especialista en base de cráneo, esta es la base del cráneo, experto en cirugía del trigémino, no tocamos el nervio. Toda la cirugía es después del hueso, afuera del trigémino, externo al trigémino. No es tema del webinar, pero la membrana está cubriendo el nervio, la arteria que comprime está encima del nervio, el hueso está sobre el nervio. Entonces, una cirugía limpia no deja anestesiado. Es más, es una muy rara y desafortunada complicación que existe, ¿no? Incluso tiene un nombre, anestesia dolorosa, pero no tiene por qué ser. Muchas gracias, doctor. Una última pregunta que tenemos por aquí. Nos mencionan cuál es la dosis de carbamazepina que se sugiere que deben iniciar con los pacientes. La dosis estándar pues está calculada por kilo, por peso, va de 15 a 60. Sin embargo, nadie tolera esas dosis. Esas dosis son en el laboratorio. Estamos hablando de más de 2.800 miligramos. Eso es, cada cápsula comprimida viene de 200. La dosis estándar para una población estándar, 70, 72 kilos, es 3 al día. Y tampoco es tolerable, lamentablemente. Es una prueba diagnóstica. Los efectos secundarios, por mencionar algunos, sueño, letargo, cansancio, fatiga, se omnibula, la mente está con amnesia, confusión, edema, o sea, se les hincha a veces las piernas, los brazos,
petequias, son pequeños moretones o manchas en la piel. La forma más grave es dermatitis y el síndrome de Stevens-Johnson, un choque anafiláctico grave o fatal, pérdida de funciones, incluyendo el apetito sexual. Entonces, no es un tratamiento definitivo, eso creo que es el mensaje que tienen que llevar. Es un tratamiento prueba diagnóstica para saber y confirmar el diagnóstico, además de la exploración, además de la resonancia y además de la experiencia. Y obviamente estos medicamentos, por todo lo que dije, deben estar prescritos, en todos los países deben estar prescritos por un médico, por un facultativo y vigilados, y el que va a hacer reacción anafiláctica lo va a hacer a la primera dosis. Y hay gente que dirá, pues yo tomo 20 pastillas y estoy muy a gusto, 20 años. Entonces, esa es, digamos, la primera parte de la escalera. Hay antidepresivos, hay narcóticos, hay otros anticonvulsivos, hay analgésicos potentes y la combinación de todo esto. Y pues eso es, esto lo tenemos grabado en webinar previo, pero con gusto lo vamos a publicar en el chat con el ingeniero de sistemas para que esté al alcance de todos. Muchas gracias, doctor. Me parece muy interesante una pregunta última que acaban por aquí de expresar. ¿Puede haber casos en niños, en adolescentes? Sí, claro. También está descrito, es muy raros. En particular en nuestra casuística, estamos hablando de menores de 10 años, 4 de 3.500, ya de 10 a 15, 10 a 19, pues aumenta muy poco la cifra, pero sí hay casos y también es la misma causa. Y pues el tratamiento debe ser igual de cuidadoso y obviamente un centro altamente especializado con todo este contexto, revisión multidisciplinaria, emplear toda la tecnología disponible para poder tomar una decisión en todos, pero especialmente en un niño. Muchas gracias, doctor Mauro Segura, y muchas gracias, doctora Mireya Segura. A nombre de Neurología Segura, agradecemos la participación de los doctores, así como de cada uno de los participantes como audiencia. Esperamos que la información prestada haya sido de utilidad en el conocimiento del tema. Algunas de las dudas por cuestiones de tiempo no hubo oportunidad para resolverlo. Para ello, a continuación, les proporciono los datos de contacto en los cuales ponemos a sus órdenes a un equipo de profesionistas especializados en la atención de neuralgia trigeminal y demás padecimientos neurológicos. Pueden expresarnos dudas, preguntas al correo electrónico consultas@neurologiasegura.net. Repito, consultas@neurologiasegura.net, línea telefónica fija 44 36 88 132 7. Líneas telefónicas móviles con disponibilidad de WhatsApp 55 910 75 117. 55 910 75 117 y una línea más con disponibilidad de WhatsApp es 55 80 33 99 46. También los invitamos a formar parte de nuestra comunidad de seguidores en las diferentes redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, así como en nuestro canal de YouTube. En todos ellos ustedes pueden encontrarnos como Neurología Segura. Así también los invitamos a nuestro sitio web oficial www.neurologiasegura.net. Compartimos información médico-científica, testimonios de pacientes que han tenido la experiencia de tratarse con nosotros e información de nuestros servicios. A nombre del equipo de Neurología Segura, muchas gracias y hasta la próxima.